¿Quiénes fueron los primeros filósofos de la historia? Realmente, ¿qué aportaron estos primeros filósofos de la historia? No solo en el campo de la filosofía, sino también en el campo de la ciencia y también en el campo de lo que es el conocimiento y el saber. El día de hoy vamos a hablar sobre los primeros filósofos que a su vez fueron también los primeros, muchos de ellos los primeros intelectuales más grandes de toda la época, porque en la antigüedad los filósofos no solamente se dedicaban al campo del saber o a la filosofía, sino también se dedicaban al campo de la psicología, la astronomía, la medicina, la biología, la psicología, etcétera, etcétera. Así es, vamos a hablar sobre los primeros filósofos, o conocidos como los filósofos del periodo cosmológico. ¿Por qué? ¿Por qué el periodo cosmológico? También tiene otro nombre, que es filósofos del periodo presocrático, porque estos filósofos van a venir antes de Sócrates. Sócrates es considerado el padre de la filosofía. Sin embargo, Sócrates va a tener referencias en algunos intelectuales que son considerados los primeros filósofos que van a dar origen a todo este pensamiento del saber que vamos a ir analizando en el transcurso de los videos. Primero, la referencia bibliográfica que yo les recomiendo para si desean analizar estos intelectuales de la antigüedad, que fueron los primeros filósofos presocráticos o filósofos del periodo cosmológico. Les recomiendo esos libros, no sé si lo pueden ver. Son 2 tomos de la editorial Gredos. Los libros se llaman Los filósofos presocráticos. Bueno, ahora sí, comenzamos. Primero, ¿por qué se le llama filósofos del periodo cosmológico? Porque estos primeros pensadores van a intentar explicar el origen de la realidad. Es decir, van a intentar explicar cómo es que existe todo lo que conocemos, todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero como habíamos explicado anteriormente en el video anterior sobre el origen de la filosofía, ya había culturas que en la antigüedad se habían explicado sobre ello. Ya había culturas que en la antigüedad habían hecho estas preguntas, ¿no? De cómo es que surge el mundo, cuál es su origen, si realmente tenemos un propósito en el mundo. De repente el ser humano es el que le da un propósito. Ya se habían hecho estas preguntas, pero el problema es que habían sido respondidas de manera metafísica, habían sido respondidas de manera imaginativa, creativa, y no tenían una respuesta mucho más objetiva, mucho más acercada a la realidad. Como van a decir los filósofos presocráticos, ellos van a decir esto: anteriormente se han preguntado sobre el origen del mundo, sí, pero han intentado dar la respuesta buscando estas respuestas, buscándolas fuera del mundo. En cambio, los filósofos presocráticos van a intentar explicar el origen del mundo, pero no buscando la respuesta fuera del mundo, sino dentro del mismo mundo. Es decir, no van a buscar de manera en lo exterior, sino en lo interior. Y no solamente ello, estos filósofos presocráticos van a dejar estas cuestiones metafísicas, que les había explicado que la palabra metafísica, meta significa más allá, physis significa naturaleza, más allá de lo natural. Estos primeros filósofos van a dejar estas cuestiones metafísicas y se van a intentar explicar la realidad de una manera más científica, más objetiva, intentar explicar la realidad a partir de las cosas que ellos conocían. Estos primeros filósofos surgen en un contexto entre el siglo VI más o menos antes de Cristo. Y bueno, se les va a llamar filósofos del periodo cosmológico porque se van a hacer la pregunta por el cosmos, por la totalidad del mundo, por todo lo que existe. De ahí viene la palabra cosmológico. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque estos primeros filósofos van a intentar explicar la realidad con los recursos que tienen, o sea, con los conocimientos y los saberes de la época. De repente hoy en día para nosotros nos va a parecer un poco, tal vez, un poco ridículo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo vemos en la perspectiva que tenemos hoy en día, una perspectiva científica con muchos avances, pero quiero que se enmarquen en el contexto de la época, siglo VI a.C., en la antigua Grecia, en una pequeña ciudad llamada Miletos, donde va a surgir la filosofía, esta colonia griega. Ahora, no solamente ello, por ejemplo, quiero recalcar algo que decía un filósofo llamado Hegel. Él decía esta frase: ningún intelectual o ningún filósofo puede saltar sobre su propia sombra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ningún intelectual va a hablar cosas que se escapen del contexto de su época, que se escapen del contexto en el cual vive. Ejemplo, Sócrates, que vivió en el siglo V a.C., siglo IV a.C., no va a hablar sobre los problemas que va a ocasionar la tecnología hoy en día. ¿Por qué? Porque él no vivió esta época.
Por lo tanto, no va a poder hablar de los problemas de la tecnología porque no vivió esta época. Lo mismo, los intelectuales de la antigua Grecia van a intentar explicar el origen del mundo, pero con los recursos que ellos tienen, con el conocimiento que ellos tienen hasta ese tiempo. Ahora sí, comenzamos. Mire, la filosofía que les voy a explicar el día de hoy es el periodo de la filosofía antigua. La filosofía tiene varios periodos. Vamos a hacer un orden cronológico primero. La filosofía tiene en realidad, así a manera secas, 4 periodos. Filosofía del periodo antiguo, periodo medieval, periodo moderno y periodo contemporáneo. Dentro de cada de estos 4 periodos, dentro de la filosofía antigua, hay 4 subperiodos, por así decirlo. El primer subperiodo es el periodo cosmológico, el segundo es el periodo antropológico, el tercero es el periodo ontológico, también llamado de los sistemas filosóficos, y el cuarto es el periodo helenístico romano. Solamente vamos a analizar el primero, que no sé cuánto tiempo nos tome, pero vamos a analizar el primero, que es el periodo cosmológico. Quiero que me presten mucha atención porque a partir de ello es que se va a poder comprender a los futuros filósofos, a sus futuros pensamientos, porque un filósofo no se hace de la nada, se hace a partir de los conocimientos previos anteriores que han ido planteando los problemas anteriores que han ido planteando los anteriores filósofos. Pero bueno, vamos. Ahora sí, ya que comprendemos esto, el primer filósofo se va a llamar Tales de Mileto. ¿Por qué Mileto? Porque en la antigüedad no existían los apellidos. No es como hoy en día que existe un apellido paterno, apellido materno, no. En la antigüedad se le llamaba con respecto a la ciudad natal, la ciudad madre en la cual tú nacías. Por ejemplo, si tú hoy día te encuentras en Lima, Perú, te llamarían persona X de Lima. Imagínate que te llamas José de Lima te llamarías, no tendrías un apellido. O yo sería en mi caso Gerson de Lima. Pero bueno, en ese mismo tiempo, este primer filósofo que surgió en la historia se llamó Tales, pero como nació en Mileto, Tales de Mileto. A ver, ¿por qué es considerado el primer filósofo de la historia? Primero, él va a intentar explicar el origen del mundo, pero ya no a través de mitos. Habíamos explicado que la palabra mito significa mentira. Ya no a través de mitos, ya no a través de leyendas, sino va a intentar explicar la realidad de manera más racional, más crítica, más objetiva. ¿Por qué? Porque ya no va a intentar buscar la respuesta del origen del mundo ya no va a intentar buscar la respuesta del origen del mundo fuera del mundo, sino dentro del mismo mundo. Mira, Tales de Mileto era político, era astrónomo, era filósofo, era matemático y cumplía diversas profesiones más. Ahora, a partir de los conocimientos que él tiene, va a intentar explicar el origen del mundo. Siempre se había dado la explicación de que el origen del mundo es a través de dioses, pero Tales va a ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque va a intentar explicar el mundo, como les digo, de un punto de vista natural. Tales, por ejemplo, era médico. Ahora, según los conocimientos médicos de su época, eran muy reducidos a comparación de los que tenemos hoy en día. Pero él se percata que cuando diseccionaba cuerpos de animales, de personas, se percataba de que gran parte de nuestros cuerpos contiene líquidos. En el caso del cuerpo la sangre, en otros líquidos la linfa. Por ejemplo, en gran parte de nuestros órganos hay líquidos. Por ejemplo, en el corazón, en la capa más exterior, el pericardio, entre el pericardio seroso y el pericardio fibroso hay un líquido, el líquido pericárdico. Entre los pulmones también, entre la capa exterior del pulmón, que es la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral, hay un líquido, el líquido pleural. O sea, hay líquidos en nuestro cuerpo. Y Tales de Mileto, conocía de que había demasiados líquidos en los cuerpos de los seres vivos. Y él llegó a concluir de que la vida en el planeta surge a partir del agua. Porque el agua es ese elemento vital que da origen a todo lo que conocemos. O sea, para que hablemos de vida, no podemos hablar de vida sin agua. Es por eso que Tales va a decir de que el primer elemento que origina todo lo que conocemos en la realidad es el agua. A esto se le va a llamar una palabrita que quiero que la recuerdes muy bien porque la voy a mencionar todo el rato. Arjé o arché. ¿Qué significa la palabra arjé o arché? Arjé o arché no tiene una traducción específica al español, pero se puede comprender como primer principio, como un origen, un génesis. O sea, el primer principio
que da origen a todo lo que conocemos, es decir, el Arjé, para Tales de Mileto vendría a ser el agua. ¿Por qué le menciono la palabra Arjé? Porque los filósofos posteriormente, sus discípulos, amigos y otros contemporáneos de él, van a intentar explicar el origen del mundo también, pero con otras definiciones, otros conceptos, otras conceptualizaciones, otros parámetros, otras visiones, otras perspectivas de la realidad, otras percepciones. Así que es por ello que para Tales el origen de todo es el agua, porque el agua en alguna medida genera vida. Él se percataba de que las plantas, cuando no se les echaba agua, no podían realizar sus procesos de vida, ¿no? La fotosíntesis y otros procesos más. Es por ello que Tales comprendió de que el agua es ese líquido vital para que surja la vida. Es por eso, por ejemplo, también que a Egipto, ¿no? Que era una cultura un poco cercana a Grecia, los griegos, se le llamaba el don del Nilo, ¿no? ¿Por qué el don del Nilo? Porque Egipto es lo que es gracias a su río, el río del Nilo. Gracias a que este río les proporcionaba a los habitantes que puedan cosechar, que puedan sembrar, ¿no? Es por eso que el padre de la historia, que es Heródoto, que también surge en Grecia, el padre de la historia, Heródoto escribe, ¿no? De que el Nilo era un don, el don del Nilo lo llamaba, y que, ya que este río proporcionaba una tierra fértil, ¿no? El limo. Pero bueno, no nos distraigamos de ello. El agua era un elemento esencial para que surja la vida y todo lo que conocemos, había concluido Tales, y es por eso que Tales, su Arjé o su primer principio, es el agua. O sea que Tales, pero vamos a ver lo revolucionario que está planteando Tales de Mileto. Había un montón de intelectuales que dicen de que la realidad está hecha a través de dioses, que los dioses han construido todo lo que conocemos. Pero viene un filósofo llamado Tales y dice, no, la respuesta del mundo, del origen de la vida, no se encuentra fuera del mundo, se encuentra aquí, dentro del mismo mundo. Y a partir de un elemento natural es que surge todo lo que conocemos. O sea, es revolucionario para su época. Él ya no está intentando buscar las respuestas en otros lados, no, sino en la misma naturaleza, en la misma physis. Recordemos que la palabra física deriva de la palabra physis, y physis significa naturaleza. Es por eso que Tales intenta buscar el origen del mundo en la naturaleza, en la physis. Es por ello que Tales, o sea, es revolucionario. Para el conocimiento de su época es totalmente revolucionario. Un filósofo es así, es un intelectual que siempre va en contra de lo que dicen la mayoría, a pesar que no le crean. Pero un filósofo siempre es así, o sea, va en contra de lo que dicen la mayoría, porque un filósofo tiene un pensamiento crítico, cuestiona. Tales no aceptaba de que la realidad estaba hecha a través de dioses. Tales comprendió de que el agua está en flujo, en movimiento. El agua es lo que da origen a la vida, todo lo que conocemos, como habíamos mencionado. Listo. Este es el Arjé para Tales. Otros pequeños aspectos que podemos mencionar para Tales. Por ejemplo, él una vez se comenta que él estaba reflexionando, meditando, como los intelectuales que lo hacían en su época. Tales, si quieren un dato más, Tales es considerado uno de los 7 sabios de la época griega. Ahorita les voy a comentar un poco por qué, si desean investigar un poco más. Pero Tales en un momento les voy a contar una experiencia de Tales. Tales estaba reflexionando, estaba meditando, y bueno, se percata de que cuando estaba meditando en un campo, él agarra una pequeña piedra, y ve que de la nada, otra piedra, ¡fum!, se junta. Y Tales se sorprendió. Y Tales llegó a la conclusión de que de repente la materia como la conocemos, la materia inerte, la materia inanimada, está viva. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que él agarre una piedra y otra piedra se junte de la nada? A eso Tales se le conoce como el hilozoísmo. Hilo o hile significa materia, zoísmo significa vivo. Tales concluyó de que la materia está viva. Pero bueno, son limitaciones para el conocimiento de su época, porque en ese tiempo no se podían explicar los procesos de paramagnetismo, de diamagnetismo, de ferromagnetismo, ¿no? Que son procesos químicos, no se podrían explicar ellos, estos procesos químicos, físicos de los campos magnéticos, ¿no? Para su tiempo. En realidad lo que Tales vio eran 2 imanes, pero bueno, él concluyó ello. Pero sin embargo está intentando analizar, comprender las cosas de la naturaleza, lo que hace un científico hoy en día. Intenta comprender la naturaleza. Pero bueno, eso es lo que hizo Tales. Planteó la teoría del hilozoísmo, de que la materia está viva,
propuso de que el Arge, o primero principio, es el agua. Y también algo más, a Tales de Mileto se le recuerda porque una vez le retaron, recordemos que Tales también era matemático, le retaron a que pueda medir una de las pirámides de Egipto, ¿no? Y en ese tiempo no hay la tecnología que hay hoy en día, una pirámide gigante, gigante, gigante. Pero sin embargo Tales de manera astuta acepta el reto y espera de que los rayos del sol caigan en la pirámide en una precisión exacta, y Tales llega a medir la pirámide con la sombra de la pirámide. O sea, utilizó la sombra de la pirámide de manera astuta para poder medir geométricamente cuánto es que medía la altura de la pirámide. O sea, Tales era un genio. Y algo más, un datito más, un último dato más. Tales de Mileto, muchas veces a los filósofos se les considera como personas que paran en su mundo interior, a personas que realmente siempre paran, son muy introspectivas, paran conociéndose a sí mismos, conociendo el yo, personas que realmente pero muy introspectivas, ¿ya? Esto viene a partir de Tales. ¿Por qué? Porque Tales se comenta de que una vez los griegos, por ejemplo, la cultura griega llegó a conocer los primeros 5 planetas. Tales estaba contemplando las constelaciones, las estrellas, y caminando y contemplando se cayó un pozo y tuvieron que venir sus amigos a rescatarlo, ¿no? Se cayó un pozo, o sea, casi se ahoga. Es por ello que, bueno, a partir de eso a los filósofos se le conoce como los tontos distraídos. ¿Por qué? Porque prefieren ver lo que tienen en su mundo, en su cabeza, a que ver la tierra, o sea, lo que está pasando en la realidad. Pero bueno, son anécdotas. Vamos con el siguiente filósofo. El siguiente filósofo se comenta que era su amigo y discípulo, que se llamó Anaximandro de Mileto. ¿Qué es lo que va a plantear ese intelectual? Miren, Anaximandro va a entender lo que su maestro había planteado, de que el arge vendría a ser el agua. Pero él no se conformaba con esa respuesta, porque un filósofo va más allá de ello. Por ejemplo, hay una frase que me gusta bastante que dice este filósofo Friedrich Nietzsche. Él dice: se hace mal a un maestro si se permanece siempre como alumno. Es decir, de que un buen alumno, si es que ha respetado, ha honrado a su maestro y sus enseñanzas, tiene que superarlo. Eso es lo que plantea ese intelectual Nietzsche. Me agrada bastante lo que él plantea. Y bueno, es algo que yo también practico hoy en día, pero eso es lo que intentó hacer Anaximandro, superar a su maestro, ir más allá de ello. Si se dan cuenta, Tales de Mileto era como un científico. Planteó de que el arge vendría a ser el origen de todo el agua, porque él lo observó con sus sentidos. En cambio, Anaximandro de Mileto dice: pero ¿qué tal si mis sentidos me engañan? O sea, ¿los sentidos son confiables realmente? Anaximandro decía de que muchas veces, de repente, los sentidos no nos pueden proporcionar una imagen completa de la realidad. Los sentidos son muy limitados. Es más, los sentidos varían dependiendo del organismo vivo que lo vea. O es más, en el mismo ser humano, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pueden tener enfermedades visuales y no pueden percibir la realidad de la misma manera. Una persona con miopía ve la realidad un poco más, de repente, más borrosa. Una persona con discromatoxia, cromatopsia. O, por ejemplo, un daltónico, ¿no? Un daltónico que no puede percibir los colores rojos ni verdes. O sea, no todos vemos la realidad de la misma manera. Es por ello que Anaximandro comenzó a dudar de sus sentidos. Pero recordemos de que los filósofos son gente muy racional, muy crítica, cuestionadora. Ahora, si tú eres un sujeto racional y ves que alguien o algo te engaña, ¿volverías a confiar en ello o en ella? ¿O en esa persona, en ese algo, esa cosa, si algo o alguien te engaña? Si tú como sujeto racional, obvio que no. Es por ello que Anaximandro dijo: si mis sentidos me engañan, ¿cómo es que voy a confiar en ellos? Y empezó a cuestionar a su maestro, a Tales de Mileto. Y Anaximandro va a decir de que el arge no tiene que necesariamente ser algo visible, algo que yo pueda ver, algo que yo pueda percibir. El arge tiene que tener características más allá de eso. Pero como de repente yo no puedo explicar qué es el arge, Anaximandro dice que el arge tendría que ser algo indeterminado. A esto indeterminado lo llamó el apeiron. Apeiron es una palabra griega. ¿Qué significa? Se puede traducir al español así, mira. El prefijo a significa sin.
Peiron significa perímetro, o sea, lo que no tiene perímetro, o sea, lo sin forma. Eso significa apeiron. Es por eso que Anaximandro dijo de que el arge tendría que ser el apeiron, lo indeterminado, lo indescifrable, lo incognoscible, lo indestructible, lo invisible ante los sentidos, lo incomprensible también. Es por ello que... Pero una de las características más importantes del apeiron es que es indeterminado. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el apeiron? O sea, más allá de ello, ¿cómo llegó a esa conclusión? Se ha encontrado en los manuscritos y en los escritos de Anaximandro de que él planteaba de que el apeiron, él decía eso: yo sé qué es, pero no sé cómo es. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, yo sé qué es. ¿A qué me refiero a decir yo sé qué es? ¿Que existe? Yo sé qué es, pero no sé cómo es. O sea, le estoy catalogando una existencia, pero de repente no puedo describirlo porque mi lenguaje es muy limitado. O sea, las palabras me parametrizan. Cuando yo intento decir algo, de repente intento explicar algo, pero no puedo decir lo suficiente por la cantidad de palabras o de repente por no conocer las suficientes palabras porque mi léxico es muy limitado. O sea, pero él llegaba a esa conclusión de que el apeiron es lo que yo sé que es, pero no sé cómo es. Y bueno, este es el arge para Anaximandro. Otra cosa más que podemos recalcar de Anaximandro es que Anaximandro también concluyó, igual que su maestro, de que la vida surge en el agua, pero su maestro Tales de Mileto no consolida esa teoría. En cambio, Anaximandro apuesta todo por la teoría. Es por eso que Anaximandro se podría decir que es un precursor de la teoría del origen de la vida, ya que Anaximandro plantea con toda firmeza de que el agua y los seres humanos y la vida como la conocemos surgen en el mar. Otro aspecto más que debemos recalcar es que Anaximandro también es el padre de la cartografía. Anaximandro fue el primer filósofo y uno de los primeros intelectuales en elaborar un mapa de lo que se conocía en aquel tiempo como Europa y bueno, África, y él elabora un mapa. Por eso que es considerado el padre de la cartografía. Y bueno, esto es Anaximandro. Hasta ahí vamos dos filósofos: Tales como arge el agua y Anaximandro como arge el apeiron. Vamos con el tercero. El tercero es Anaxímenes de Mileto. Van a seguir esta continuidad. Anaxímenes va a seguir esta continuidad de realmente intentar encontrar el arge. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer Anaxímenes? Va a intentar fusionar estas teorías, las va a intentar cohesionar, las va a intentar unir. Va a intentar unir la teoría de Tales con la teoría de Anaximandro. De repente, el arge tiene que ser algo que yo no pueda ver, pero de repente que sí pueda percibir. O sea, va a intentar explicar realmente qué es el arge. Anaxímenes de Mileto, ¿qué es lo que va a plantear? Anaxímenes, mire, va a llegar a la conclusión, por ejemplo, que Tales decía de que hay un elemento vital para que surja la vida, que es el agua, pero Anaxímenes va a decir: es cierto, el agua es vital, pero un ser vivo, por ejemplo yo puedo vivir un día sin tomar agua, puedo vivir un día tranquilamente sin beber agua, pero yo no puedo vivir un día sin respirar. ¿Y qué es respirar? El aire. Bueno, en realidad es el oxígeno, pero para el tiempo que vivía Anaxímenes de Mileto no se conocía la palabra oxígeno, se conocía la palabra aire. El oxígeno es algo que más adelante se plantea. Hablar del oxígeno es tremendo, la teoría de Flogisto, y bueno, pero más adelante. Anaxímenes va a plantear de que el aire es más vital para que surja la vida, es más importante que el agua. El aire, o sea, el oxígeno. Es por eso que Anaxímenes decía: cuando una persona muere, da su último suspiro de aire. Y Anaxímenes, por ejemplo, decía de que el aire se encuentra en dos estados de la materia. Un estado, por así decirlo, el estado atmosférico, en el cual encontramos el aire en estado gaseoso, que a ese principio lo llama el principio de la rarefacción, o aire en estado de rarefacción, así como suena, rarefacción, porque es raro. Yo no conozco qué es el aire, como raro, lo llamó rarefacción.
el principio también de la condensación. Para Anaxímenes, todo lo que conocemos en la realidad contiene aire, o bien en estado de rarefacción o bien en estado de condensación. El estado de rarefacción es el aire atmosférico que estamos a nuestro alrededor, pero el estado de condensación, por ejemplo, es por ejemplo, este libro, según Anaxímenes, sí está hecho de papel, de cartón y otras cosas más, pero también tiene aire condensado, comprimido en estado sólido. Para Anaxímenes todo tiene aire. Y bueno, algo más. Es a partir de Anaxímenes que esta idea del alma la entendemos como un aire, como un viento. Anaxímenes es el que asienta las bases de esto, de que el alma la entendemos como un aire, como un viento. Porque Anaxímenes decía, al momento de fallecer, botamos nuestro último respiro, botamos nuestra alma. Es por eso que de repente hoy en día hay algunas cuestiones de que se entiende de que el alma es como un viento, un aire que vemos. Es a partir de Anaxímenes. No es que eso yo lo pensé y lo dije o lo dijo una persona anteriormente. No, esa es una idea de los griegos. Yo quiero que hoy se entienda de que muchas de las cosas que tenemos hoy en día, nuestra forma de pensar, es de los griegos. Por ejemplo, nosotros, algo más que también les voy a comentar, que es de la cultura griega. La cultura griega ha aportado mucho al mundo, más que otras culturas, me atrevería a decir, con toda firmeza. Miren, la cultura griega ha aportado demasiadas cosas, pero una de las más importantes también es la racionalidad crítica. ¿Por qué? Porque los griegos son los que se hacen la pregunta bastante del porqué de las cosas. O sea, ¿por qué hay un mundo? La pregunta esencial es esta, que la puede resumir un filósofo llamado Heidegger del siglo XX. La resume muy bien. Que todos estos filósofos, todo lo que habían planteado lo podemos resumir en una sola pregunta. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? O sea, ¿por qué hay algo? ¿Por qué hay una realidad? ¿Por qué hay todo lo que conocemos a nuestro alrededor? Porque también pudo no haber habido nada, pero hay algo, hay una realidad. O sea, ¿por qué no podemos pensar a la realidad como nada? Porque pensar en nada ya es pensar en algo, ¿no? O sea, pero ¿por qué hay algo y no más bien nada? Así podemos resumir la pregunta de los filósofos del periodo cosmológico. Pero bueno, seguimos le voy a decir el último aporte griego para seguir con los filósofos. Los griegos aportan la pregunta bastante del por qué. O sea, de repente hoy en día ustedes se van caminando y conocen personas, ¿no?, en su hábitat diario que dicen, pero yo creo que lo que me ha pasado ha sido por algo. Yo creo que tiene un porqué, una razón de ser. Ya, ese es un pensamiento griego. Antiguamente la gente no cuestionaba así de esa manera. Antiguamente toda la gente decía, me pasó esto, creo que fue gracias a Zeus, creo que Afrodita quiso que fuera así, creo que Vulcano, el dios Vulcano, dijo que fuera así. No, los griegos son los que dicen, esto tiene un porqué, una razón de ser. Y hoy en día si una persona dice, esto me ha pasado por algo, ese es un pensamiento griego muchas veces. El cuestionar, el criticar, el problematizar. Por eso que a eso más adelante se le conoce como el principio de razón suficiente. Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante, esa pregunta del porqué. Pero bueno, seguimos. Hasta ahorita hemos visto de que hay tres filósofos. Hemos visto Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Para Tales el principio de todo es el agua, para Anaximandro el principio de todo es el apeiron y para Anaxímenes el principio de todo es el aire. Seguimos. Vamos a ir con dos filósofos, primero con uno más, que es muy pero muy revolucionario también para su época. En realidad ese filósofo destaca bastante en el campo de las matemáticas. Yo sé que muchos lo han escuchado y lo han visto en el colegio. Les voy a hacer una pequeña didáctica para que puedan entender. Pero este filósofo es muy muy interesante. ¿De quién voy a hablar? Voy a hablar de Pitágoras, de Samos. Así es, voy a hablar de Pitágoras de Samos. ¿Qué es lo que va a plantear Pitágoras de Samos? A ver, le voy a hacer una pequeña didáctica. Ya. ¿Qué es lo que va a plantear Pitágoras de Samos? Pitágoras de Samos es un filósofo matemático, político y religioso, ¿sí? Los pitagóricos eran una secta. Ahora, ¿qué es una secta? No me voy a meter en ámbitos teológicos, místicos, metafísicos, esotéricos, herméticos, cabalísticos, pero bueno, vamos a explicar un poco, así sencillo nomás. Porque la clase de filosofía no es una clase de literatura esotérica, no es una clase de hermetismo, no es una clase cabalística,
puedo tocarlo en otros. También conozco esos temas. Quien les habla es un especialista. Bueno, me consideraría alguien que ha estudiado mucho la alquimia, incluso he escrito un libro, pero bueno. Y otros temas esotéricos más también los he estudiado, pero vamos, seguimos. Los pitagóricos es una secta. La diferencia entre una iglesia cualquiera, como la conocemos hoy en día, entre una religión y una secta, es que la religión muchas veces hace la mayoría de cosas, no todas, pero la gran parte de cosas que hace, las hace en público. O sea, no hay necesidad de que las haga en privado. Si están rezando, tú puedes pasar a gente que la ves alabando, alabando a su Dios. O sea, las hacen en público, ¿no? Normal. Y te invitan, paz, hermano, bienvenido, te dan una hojita, venga. O sea, lo hacen en público. En cambio, una secta es más cerrada, más hermética. O sea, lo que lo hacen solamente un grupito de personas. No cualquiera puede entrar en una secta. O sea, es más privado, más personal. Lo hacen de manera así. Contaditos son los que van a una secta. Ya. Algo así, entiéndanlo, la secta. No vamos a entrar en puntos más profundos. Porque si hablamos de sectas, podemos hablar de los masones y más cosas. Pero ya bueno. Hoy en día. Pero miren. Los pitagóricos eran una secta. Sin embargo, Pitágoras de Samos, para ser, por así decirlo, el líder, ¿no? Los pitagóricos, así como de repente ustedes hoy en día ven bastante aquí en Latinoamérica, ya que estamos influenciados bastante por la cultura católica, por los españoles que vinieron acá y nos trajeron esa religión, ya que esa religión no es autóctona. Si tú de repente adoras el catolicismo, no creas que es algo autóctono. Si no hubieran venido los españoles, ahorita estuvieras adorando a un dios de la naturaleza, un dios cualquiera. Que eso lo voy a explicar más adelante en filosofía latinoamericana, en filosofía del Perú y más cosas. Pero el punto es que los pitagóricos eran una secta, y esta secta alababa. Así como hoy en día tú ves gente alabando, arrodillada, gente cantando, oh Señor, líbranos del pecado, Ya, todas estas cosas, así como tú ves gente, los pitagóricos hacían algo parecido. Pero los pitagóricos, tú habrás escuchado que Pitágoras destacó bastante en los números. Los pitagóricos adoraban y tenían un dios que era esto. ¿Qué imagen ves acá? Eso es, ¿qué imagen puede formar? Un triángulo, ¿verdad? Los pitagóricos adoraban el triángulo. El triángulo era su dios, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué un triángulo? ¿Por qué en un círculo? ¿Por qué en un cuadrado? ¿Por qué en otra figura geométrica? Un hexágono, un pentágono, cuadrilátero, etcétera, etcétera. ¿Por qué un triángulo? Lo voy a explicar. Quiero que se centren bien en esta figura. Este era el dios de los pitagóricos. ¿Por qué? Porque para los pitagóricos el 10 era el número perfecto. ¿Y cuántos puntos pueden ver acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ¿por qué el 10 era el número perfecto para los pitagóricos? Lo voy a explicar. Tranquilos. Este triángulo que pueden ver tiene un simbolismo. Es algo característico de las sectas. Las sectas son muy simbólicas. O sea, tú ves algo en la secta, un cuadro, algo, eso tiene un simbolismo en especial. O sea, en su arquitectura o en cualquier aspecto, siempre hay bastante simbolismo. Igual en la religión, pero en las sectas más todavía. Y eso que no hablamos de logias, pero bueno. Miren, esto de acá, por ejemplo, el punto de acá significa lo uno. Los pitagóricos decían que para que exista un tercero tuvo que haber habido un segundo, y para que exista un segundo tuvo que haber habido un primero. Es decir, todo surge a partir de lo uno. No podemos contar el 3, el 4, si es que no ha habido un primero da origen a todo lo que conocemos. Ellos, voy a profundizar un poco esto, ellos se hacían esta pregunta: ¿por qué todo es uno y por qué uno es todo? O sea, así como suena, secas. ¿Por qué todo es uno y por qué uno es todo? Piénsalo un par de segundos. Ya, la respuesta es esta. La voy a explicar también por qué. La respuesta es porque todo es el mundo y uno soy yo. Así es. ¿Por qué todo es uno y por qué uno es todo? Porque todo es el mundo y uno soy yo.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que basta con que exista un solo ser humano en el mundo para que se pregunte sobre la totalidad de lo que existe. Basta que alguien cuestione, critique, problematice las cosas de la realidad para que realmente intente investigar qué hay en la realidad, que realmente la realidad es lo que conocemos, qué hay más allá de esto. O sea, intentar encontrar el origen de todo. O sea, realmente basta que exista una sola persona para que se pregunte sobre el mundo. Basta que exista el microcosmos, que los pitagóricos entendían a la persona como un mundo en miniatura, lo pequeño. Basta que exista una sola persona, el microcosmos, para que se pregunte sobre el macrocosmos. ¿Por qué todo es uno? ¿Por qué uno es todo? Porque uno soy yo y todo es el mundo. Esa es la respuesta, y eso simbolizaba el uno. Estos dos de acá, estos dos puntos que ustedes ven acá, sencillito. Es, por así decirlo, la parte material y la parte espiritual de la persona. El cuerpo y el alma, el dualismo pitagórico. El cuerpo y la mente. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta similitud? Miren, lo que pasa es que los griegos, no todos, pero la gran mayoría de griegos, porque en Grecia también habían extranjeros, que eran conocidos como los metecos en el caso de Atenas, pero ya, bueno, eso lo voy a explicar después. Los griegos entendían de que cuando, por ejemplo, ustedes van a leer fragmentos, por ejemplo, de Sócrates, cuando Sócrates te va a decir, cultiva tu alma. Los griegos entendían por alma la mente, al cerebro, mente-cerebro, porque yo no lo puedo ver, yo no puedo ver la mente. Cuando Sócrates, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, van a leer de repente textos socráticos, y van a decir, él te va a decir, cultiva tu alma, o sea, cultiva tu mente, cultiva tu cerebro, tus conocimientos, o sea, aprende más. Ya, mente y alma, la parte que no puedo ver y la parte que veo. Por eso les digo, lo espiritual y lo material, idealismo y materialismo, por así decirlo. Cada punto tiene un significado. Estos tres simplemente eran la visión pitagórica que ellos tenían. O sea, la visión del mundo. Toda religión, toda secta tiene una visión astronómica del mundo muy distinta a la visión cotidiana. Mundo celeste, que es el mundo arriba, mundo terrestre, que es el mundo en el cual vivimos, y mundo infernal, que es el mundo de abajo. Y estos cuatro vendrían a simbolizar los cuatro elementos: tierra, aire, agua, fuego. Todos que forman el 10. Para los pitagóricos, ¿qué es lo que da origen a la realidad? Lo 1. ¿Pero cuál es el número perfecto? El 10. No quiero que se olviden eso. Eso es Pitágoras. Cerramos con Pitágoras. Hasta esa parte, porque vamos a hablar más. Un dato más, si es que quieren. Todo eso que le digo no es netamente de los pitagóricos. O sea, los pitagóricos tenían influencia de una religión. Esa religión se le conoce como el orfismo, así como suena, orfismo. Si desea pueden investigar un poco más de ello, o sea, ya, bueno, depende de ustedes. Pero los pitagóricos tenían influencia de esa religión. Los pitagóricos, como por ejemplo les digo, eran una secta matemática. En la historia de las matemáticas hay un montón para hablar. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota así rapidísimo. Los pitagóricos hacían concursos con otras sectas de matemáticas también. Una vez uno de los integrantes del grupo de los pitagóricos le pasó una fórmula matemática que iba a ser presentada en un concurso. O sea, los pitagóricos ya tenían la resolución del problema matemático y el otro grupo no los pitagóricos eran el grupo A y el grupo B no tenía la resolución. No tenían la solución al problema, pero los pitagóricos ya tenían la solución al problema, que era en el grupo A. Uno de los pitagóricos de los integrantes le pasó la fórmula, los traicionó, por así decirlo, a los pitagóricos, les pasó la fórmula de la resolución del problema. Y el grupo B la presentó primero antes que los pitagóricos. Los pitagóricos se enteraron de quién era el traidor y lo mataron. Así es, lo mataron, así a secas. O sea, por una fórmula matemática murió. Pero bueno, son anécdotas. Vamos a hablar un poco más de los pitagóricos. Los pitagóricos también plantean el concepto de la metempsicosis, que estos son conceptos, de repente algunos conceptos órficos, pero tenían esta creencia. ¿A qué me refiero con la metempsicosis? Lo que pasa es que los pitagóricos creían en la reencarnación. Así es, la reencarnación no solamente es una idea como la plantean, ¿no? Una idea hindú, una idea de la India. No. También es una idea pitagórica. Los pitagóricos creían en ello. Por ejemplo, ellos decían,
Si tú obedeces todo lo que planteamos acá en la secta pitagórica, eres obediente, cumples lo que planteamos, obedeces a lo que decimos, vas a reencarnar. Vas a reencarnar de repente en un aristócrata. Pero si es que tú no cumples todo lo que decimos, vas a reencarnar en una cucaracha, en una serpiente, te vas a arrastrar en un gusano. O sea, los pitagóricos creían en la reencarnación del alma, ¿no? En este proceso de la transmigración, de que cuando uno muere aquí no se acaba todo, ¿no? Sino reencarnas en otro ser vivo. O sea, realmente esto es lo que planteaban, ¿no? La metempsicosis, si quieren investiguenlo un poco más. ¿Qué más? Algo más, lo último ya, para cerrar con pitagórico. Los pitagóricos, esto sí es muy, pero muy interesante, pero quiero que lo presten bien. De repente los ecólogos les va a interesar bastante esto. Los pitagóricos consideraban de que el planeta Tierra, es cierto, nuestra madre Tierra, el planeta Tierra, que el planeta Tierra viene de la palabra Geogea. Geogea era la diosa de la Tierra, de ahí viene la palabra geografía, geotierra, de ahí viene la palabra geometría, geotierra, tierra. Consideraban de que la Tierra, el planeta Tierra, era un organismo vivo. O sea, así como yo estoy vivo, la Tierra es un organismo vivo. Vivo. Este organismo vivo, así como yo me comunico, así como por ejemplo un pavo real se comunica alzando sus alas, así como los animales se comunican, los perros con los ladridos, o sea, así como todo animal se comunica, este organismo vivo se comunicaba. Los pitagóricos sabían de que la Tierra emitía movimientos. Nosotros hoy en día, gracias a la ciencia, ya sabemos de que la Tierra emite movimiento de rotación, de traslación y otros movimientos más. El movimiento de rotación a través del propio eje terrestre, el movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero los pitagóricos no sabían directamente de que existía el movimiento de rotación y traslación, pero sí hablaban de movimientos de la Tierra, que la Tierra se movía como un organismo vivo. La Tierra era considerada un organismo vivo. Eso en la ciencia, en el campo de la ecología, se le conoce como la hipótesis de Gaia. Si desean lo pueden investigar. Considerar a la Tierra como un organismo vivo, un organismo biótico. Pero bueno, los pitagóricos decían de que la Tierra estaba viva. Y así como nosotros nos comunicamos con otros seres vivos, la Tierra se comunica con los demás planetas a través de estos movimientos, a través del movimiento de rotación, de traslación, se comunica, es su forma de comunicación con los demás planetas, con los demás astros, solo que de repente no comprendemos nosotros el lenguaje, porque es un lenguaje muy complicado, ¿no? Pero los pitagóricos decían de que ese lenguaje sí se puede comprender a través de las matemáticas. Para los pitagóricos toda la realidad puede ser expresada a través de números. Y bueno, eso es algo que más adelante, de repente así, de esa manera tan precisa, no. Pero Kepler lo va a demostrar, ¿no? Con los movimientos de los astros, ¿no? Los movimientos de los planetas. Él decía, por ejemplo, Kepler va a decir con sus 3 leyes, ¿no? Una de las leyes, la más importante, es que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. O sea, realmente, los pitagóricos no estaban tan lejos de lo que planteaban. Y algo más, los pitagóricos decían de que también en ese momento en que la Tierra está girando o está moviéndose, aparte de comunicar algo, también emite un sonido. Porque nosotros cuando hablamos no solamente expresamos, comunicamos algo, también emitimos sonidos, ¿no? Fonéticos. Estos sonidos pueden ser expresados a través de matemáticas, también decían los pitagóricos. Y estos sonidos emiten una especie de música, una música de las esferas celestes, una música celestial, algo así decían los pitagóricos. Pero bueno, ya, eso es Pitágoras. Ahí muere con Pitágoras, muere. Lo que les voy a explicar ahorita es lo más importante, por así decirlo. Porque les voy a hablar de dos pensadores así como lo oyen, dos filósofos, que es considerado uno de los debates más grandes del comienzo de la historia de la filosofía. Es el primer debate de dos intelectuales, o sea, dos grandes filósofos se van a agarrar el uno contra el otro, así intelectualmente, y los dos van a tener muy buenos fundamentos. Quiero que se acuerden bien los nombres de estos pensadores. Algo más. Para Pitágoras, su arge, como les he explicado, es el número. Recuerden esto, o sea, no se olviden. Para Pitágoras, ¿qué es lo que origina
a la realidad con todo lo que conocemos, el 1. A partir de lo 1 surge lo todo. Y el número perfecto para los pitagóricos es el 10, nada más. Ahora sí les voy a hablar. Les voy a hablar de dos filósofos muy interesantes. Esos filósofos se van a llamar, el primero, Heráclito de Éfeso, y el otro se va a llamar Parménides de Elea. Por ejemplo, a los seguidores de Éfeso se les va a llamar los efesianos, y a los seguidores de Elea se les va a llamar los eleatas. Eleatas, así como suena. Primero vamos a comenzar por Heráclito, más sencillo, es un poco más sencillo, más posible de digerir, de entender. Yo siempre trato de hacer las clases sencillas, ¿no? Hay un filósofo español llamado Ortega y Gasset que decía: la claridad es la cortesía del filósofo. O sea, un buen maestro no es alguien que maneja un gran léxico y te habla con palabras complejas, confusas, que yo no puedo entender. No. Sino un buen maestro es aquel que se deja entender. No es lo que dices, sino cómo lo dices. A ver, vamos a explicar. ¿Por qué les digo esto? No es lo que dices, sino cómo lo dices. Ya, le voy a contar un minutito una historia y así rápido para que entiendan esto. De repente algunos de acá que me ven también algunos de repente se dedican a la enseñanza, ¿no? Pero bueno, les voy a contar una experiencia así, rapidita. Se comenta, por ejemplo, se comenta de que en la antigüedad muchas veces algunos reyes tenían sus adivinos, que esos adivinos muchas veces interpretaban los sueños, ¿no? Los sueños de los reyes. Una vez se comenta de que un rey poderoso tenía un montón de adivinos, y una vez este rey soñó algo, pero quería que un adivino se los interprete. Llamó a uno de sus mejores adivinos, y el adivino le dijo: rey, he interpretado tu sueño. Y le dijo: todos tus parientes van a morir. Y el rey se molestó muy feo, y le dijo a sus soldados: este adivino ha interpretado mi sueño, mátenlo, no me gusta lo que ha dicho. Y lo mataron al adivino. De ahí fue y llamó a otro adivino, a su segundo mejor adivino, ya que el que había muerto era el primer mejor adivino para el rey. Y aún así, bueno, lo mató. Llama al segundo mejor adivino y le dice: no, a este adivino, interprétame mi sueño. Y el adivino le interpreta el sueño al rey y le dice: oh rey, tú vas a vivir más que todos tus parientes. Y el rey le dijo a sus soldados: a este adivino, prémienlo. Y lo premiaron, o sea, le dieron un montón de cosas. Ahora, en el fondo, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, ¿le dijo lo mismo? Sí, o sea, todos tus parientes van a morir, sí. Pero el otro le dijo lo mismo: oh rey, tú vas a vivir más que todos tus parientes. O sea, le dijo lo mismo. Pero el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices. Hay que tener tino, delicadeza para decir las cosas. O sea, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Hay que saber con quién tratar. Aristóteles, por ejemplo, decía: cuando vas a hablar, cuando vas a comunicar algo, decía, y vas a decir algo, realmente todo tiene que ser en el momento preciso, en el tiempo correcto, en el momento correcto, con la palabra correcta, con la persona correcta. Y, o sea, realmente saber cómo es que lo vas a decir. Ese tema del lenguaje lo vamos a tocar de repente más adelante, no quiero profundizar mucho, pero bueno, por ejemplo, hay filósofos del lenguaje, que es una corriente de la filosofía analítica, pero bueno, más adelante. Seguimos con los presocráticos. Vamos con dos filósofos más, Heráclito y Parménides. Vamos con Heráclito primero. De las pequeñas cosas proceden las grandes. Paso a paso, línea por línea, precepto por precepto. Vamos a comentar poquito a poquito. Quiero que se me entienda esta idea porque Heráclito y Parménides son filósofos, o sea, un poco complicados de digerir, de entender, digerir intelectualmente, o sea, así que presten mucha atención. Heráclito es como un científico, va a creer en sus sentidos. Una persona que cree en sus sentidos y cree en la experiencia se le va a llamar una persona empirista. ¿Qué es una persona empirista? Una persona que confía en la experiencia, confía en sus sentidos y cree en lo que le pasa porque eso es algo que realmente le garantiza sus sentidos. Heráclito va a ser así, va a ser un empirista. O sea, Heráclito va a confiar en lo que le dicen sus sentidos. Parménides no. Heráclito versus Parménides. Lo que diga Heráclito, quiero que su cerebro automáticamente
lo contrario lo va a decir Parménides, que piensa en eso. Heráclito dice esto, Parménides dice esto. Heráclito dice negro, Parménides dice blanco. Así, a secas. Ahora sí, comenzamos. Heráclito va a ser un filósofo que va a confiar mucho en sus sentidos. Va a confiar mucho en lo que le dice la experiencia. ¿Qué es lo que va a plantear? Quiero comenzar con la frase más conocida de Heráclito, que de repente algunos no lo han escuchado, pero otros sí. Pero Heráclito decía esto: todo cambia, todo fluye. Ningún hombre puede bañarse 2 veces en un mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas del río ya no son las mismas y el hombre tampoco es el mismo. Heráclito está apostando por el cambio de la realidad. Dice que la realidad está en constante cambio. Imagínate que tú de repente te vas a bañar un río a las 3 de la tarde y nuevamente regresas a ese mismo río a las 6 de la tarde. Tú ya no eres el mismo, porque en ese transcurso de 2 a 3 horas pudiste haber cambiado. Pudiste haber cambiado y ya no pudiste haber sido el mismo. ¿Por qué? Porque pudiste haber obtenido más conocimiento, pudiste de repente haber contraído una enfermedad, pudiste de repente aprender o desaprender algo. O sea, te pudo haber pasado una experiencia que de repente te haya impactado mucho. O sea, siempre estamos cambiando en constante momento. Es más, Heráclito tenía un discípulo llamado Cratilo de que decía: ni siquiera una sola vez podemos bañarnos en un mismo río. ¿Por qué? Porque realmente todo está cambiando en instantes, así, en cuestión de segundos. Por ejemplo, tú ya no eres el mismo que me está viendo ahorita en el video. ¿Por qué? Porque en segundos nosotros estamos hechos de células, y en segundos miles de células de nuestro cuerpo están naciendo y miles de células de nuestro cuerpo están muriendo. El proceso por el cual nacen las células se le conoce, las células somáticas o las células del cuerpo se les conoce como mitosis. Es la división de las células. ¿Cómo es que nacen? Cuando las células se dividen se le llama mitosis, y cuando las células mueren se le llama apoptosis celular. O sea, estamos en ese constante cambio. O sea, estamos cambiando. O sea, en todo momento estamos en constante cambio. Esas personas que dicen, no puedes cambiar. No, sí. Todos cambiamos. Cambiamos en cualquier aspecto. ¿Tú eres el mismo de hace algunos instantes? No. Incluso, no solamente de cambios biológicos, sino también cambios psicológicos. O sea, estamos cambiando. Esas personas que dicen, no, nunca puedes cambiar. Sí, todas las personas cambiamos. Es por eso que realmente el cambio es algo que se puede ver, percibir en la realidad. Heráclito apuesta por el cambio. Todo lo contrario va a decir Parménides. Parménides no va a creer en el cambio. Si para Heráclito la realidad está en constante cambio, dinamismo, flujo, Parménides va a decir que no, la realidad es estática, está quieta. Ahorita lo voy a explicar a Parménides, pero primero centrémonos en Heráclito. ¿Qué más? ¿Por qué digo que la realidad siempre está en constante cambio, movimiento? Porque de repente hay momentos en nuestra vida que nos han pasado experiencias en las cuales han sido estas experiencias tan impactantes que nunca más volvemos a ser los mismos. Es decir, estas experiencias en nuestra vida han sido tan drásticas, tan impactantes, que nunca más volvemos a ser los mismos. Es más, de repente nos convertimos hasta en otra persona totalmente diferente a lo que éramos. O sea, siempre estamos cambiando. Pero bueno. Esto es lo que plantea Heráclito. El cambio, el dinamismo, el flujo que se puede apreciar en todo organismo vivo. Incluso la materia también cambia. Por más que la materia, por ejemplo, los organismos inanimados, este libro también con el tiempo va a perecer, por más que yo no lo toque. O sea, todo cambia en algún momento, solo que algunas cosas cambian con el transcurso del tiempo más rápido, otras más lentas, pero el cambio es algo que se ve en la realidad. El cambio es algo que está en constante dinamismo, flujo, movimiento, devenir. Pero bueno, ese es Heráclito, un filósofo que apuesta por el cambio. Hasta ahí, voy a profundizar un poco más, pero hasta ahí, se me está entendiendo, ¿verdad? Primero, Heráclito es un filósofo que confía en sus sentidos. Si Heráclito confía en sus sentidos, Parménides no va a confiar en sus sentidos. 2. Heráclito apuesta por el cambio y el movimiento de la realidad. Parménides va a decir todo lo contrario, que la realidad es estática, no se mueve. Tercero, y algo muy importante. Mire, esto se va a ir al campo político, pero quiero que lo entiendan como lo entendía Heráclito. Heráclito decía de que el cambio, el movimiento, en alguna medida implica progreso, así como lo oye. ¿Por qué? Si algo es perfecto, ¿necesitaría cambiar? Les hago la pregunta. Si algo es perfecto, o sea, ¿necesitaría cambiar? La respuesta es no, porque ya es perfecto. Si algo es perfecto, ¿para qué necesita cambiar? Ya es perfecto, o sea, no tiene ningún sentido.
pero la realidad está en constante cambio, porque somos imperfectos, porque todo lo que cambia en alguna medida busca ser algo mejor. O sea, la realidad está en constante cambio, pero ¿por qué? O sea, porque en alguna medida es imperfecta. O sea, no podemos catalogar a alguien como santo, o alguien como divino, como perfecto, o idealizar a las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas somos imperfectas. O sea, por ejemplo, como de manera personal a mí me revienta esas personas que dicen, yo lo admiro, o sea, sí, pero también es humano como tú. Esta persona, imagínate, una persona por más que la admires mucho, o sea, es humano como tú, tiene necesidades biológicas. También cuando está con gripe, o sea, bota secreciones nasales, cuando va al baño tiene que defecar, o sea, cuando bota gases, o sea, una persona es humano como tú, se alimenta igual que tú. O sea, no debemos idealizar a las personas. Pero bueno, Heráclito decía que en alguna medida el cambio implica progreso. Y tiene razón, porque lo que es perfecto ya no necesita cambiar, pero como acá nada es perfecto, en este mundo terrenal nada es perfecto, necesitan cambiar las cosas. Es por eso que Heráclito decía, estaba a favor de las guerras. Él tenía una frase muy bonita. Él decía esto: la guerra es padre y rey de todas las cosas. Así es. La guerra es padre y rey de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Heráclito decía, imagínense que una cultura A, así vamos a poner el nombre, esta cultura A quiere mantenerse como es, pero un día viene la cultura B y le hace la guerra. Si la cultura A quiere mantenerse como es y nunca tuviera guerra con nadie, no progresaría, porque tiene un pensamiento estático que no cambia, quiere mantenerse en la misma forma de vida, en la misma forma de pensar. Pero en cambio, cuando dos culturas se enfrentan, una va a terminar ganando y va a terminar sometiendo a la otra. Imaginemos de que la cultura B gana y somete a la cultura A. La cultura A, que es sometida por la cultura B, va a terminar entendiendo las costumbres de la cultura B, va a terminar entendiendo su forma de pensar, su forma de ver el mundo. Y así, las guerras permiten de que haya progreso, haya cambio en las sociedades, de que no siempre pensemos igual. Imaginemos que nunca nos hubieran invadido los españoles. Nosotros solamente nos hubiéramos quedado con la forma de pensar. No solamente de repente existen dioses de la naturaleza, no, pero los españoles trajeron un dios católico. O sea, hay otras formas de ver la vida. Por ejemplo, los españoles, los incas, aquí en las tierras natales de los Andes, no conocían a la gente de piel oscura. Cuando los españoles vienen con esclavos africanos de piel oscura, se comenta de que el primer impacto que tuvieron es que algunos indígenas, algunos jatunrunas, que bueno, algunos acompañantes del Inca, cuando vieron a gente de piel morena, piel negra, los vieron y se impresionaron. Oh, ¿por qué están negros? De repente están sucios de barro, y los comenzaron a lavar. Se acercaron a los esclavos africanos y los comenzaron a sobar, a lavar, a echarle jabón, porque pensaban que no era su piel, pensaban que estaban cochinos, llenos de barro. O sea, no conocían otro tipo de piel, otro tipo de razas. O sea, no conocían esa diversidad cultural de que el color de piel, o sea, es algo variante. O sea, realmente, o sea, el impacto que puede tener una cultura cuando se conoce con otra. Por eso que, bueno, yo recomiendo bastante viajar para no conocer una sola forma de pensar, sino conocer otras formas de ver el mundo, ¿no? No te quedes solamente con lo que tú conoces, siempre aprende más. Pero no solamente ello, o sea, mire, les voy a contar algo más. Heráclito está apostando porque la guerra es padre y rey de todas las cosas. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero quiero que la piensen, así les voy a dar un par de segundos. ¿Cuándo una nación se da cuenta que es una nación? Una nación simplemente entiéndase como ese conjunto de personas que comparten costumbres, que comparten tradiciones en común y todo ello. Pero ¿cuándo una nación se da cuenta de que es una nación? ¿Cuándo? ¿Cuándo se da cuenta? O sea, ¿en qué momento? ¿Ya? Ahora, la respuesta es cuando se encuentra con otra nación. ¿Por qué? Una nación se da cuenta de que es una nación cuando se encuentra con otra nación, porque se da cuenta de que no comparte su misma forma de ver el mundo, que no comparte sus mismas tradiciones, sus mismas costumbres. Allí una nación se da cuenta que es una nación, porque hay personas que tienen otra forma de ver la vida. Así que las cosas que tú creías verdaderas puede que en el fondo no lo sean.
Y de repente puede que en el fondo esas cosas que tú creías muy ciertas y muy verdaderas en el fondo sean mentiras. Así que y si en el fondo son mentiras, te estarías engañando a ti mismo. Pero bueno, ya depende de ti. Seguimos. Heráclito por eso que decía de que la guerra es padre y rey de todas las cosas, porque la guerra permite el progreso. Es algo que más adelante lo van a tomar muchos intelectuales. Lo va a tomar un intelectual llamado Marx. Este cambio, flujo, devenir, lo va a tomar un intelectual llamado Marx, Hegel, que lo van a traducir como la dialéctica. Lo vamos a hablar más adelante también. También lo va a tomar un filósofo llamado Nietzsche. Nietzsche decía, por ejemplo, yo prefiero la guerra y no la paz, porque en la paz están los débiles y fracasados. En cambio, cuando hay guerra, ahí es donde realmente se puede ver ese cambio, progreso, esa fortaleza. Y en la guerra es donde se ve realmente a los valientes. Si todo está en paz, yo no puedo ver quién es valiente. Yo no puedo ver quién me va a confrontar. ¿Por qué? Porque todo está en paz, todo tranquilo. Pero en cambio, cuando surge la guerra, ahí se ve al poderoso, al valiente, al guerrero, al superhombre, como lo va a llamar Nietzsche, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo vamos a tocar más adelante, pero bueno, un pequeño adelanto. O sea, estos filósofos, como le digo, Heráclito, van a influir en los filósofos posteriores, Parménides también. Pero miren, hasta ahí, ¿qué tenemos? Heráclito apuesta por el cambio, por el dinamismo, por el flujo, cree en sus sentidos. Parménides todo lo contrario. Algo más, el arjé para Heráclito tendría que ser algo que esté en constante cambio. ¿Y qué elemento de la naturaleza siempre está en constante cambio? Su arjé, su primer principio. Para Heráclito vendría a ser el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es algo que aparece, desaparece, algo que se desvanece y reaparece nuevamente. O sea, está en constante cambio, dinamismo, flujo, movimiento, devenir. Ese es el arjé para Heráclito. Eso es todo con Heráclito. Vamos con Parménides. Ya falta poco. Mire, Parménides, ¿qué es lo que va a plantear? Todo lo contrario a Heráclito. Si Heráclito decía de que el movimiento cambia, de que la realidad cambia, bueno, no. Pero le voy a explicar esto. O sea, todo cambia, todo fluye, pero lo único que no cambia es el cambio mismo. O sea, el cambio no puede cambiar. Es algo paradójico, pero así como suena. Pero ¿qué es lo que va a plantear Parménides? Miren. Parménides va a plantear de que, primero, Heráclito, ¿qué decía? Que confía en sus sentidos o no. Parménides no va a confiar en sus sentidos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque Parménides va a decir de que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo. De que los sentidos no nos permiten conocer la realidad tal y como es. Esto ya lo habíamos visto un poquito en Anaximandro, ¿verdad? Que también había dudado de sus sentidos. Parménides va a decir de que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una perspectiva distorsionada de la realidad. Como le decía, no todos vemos la realidad de la misma manera, pero en cambio Heráclito va a confiar en sus sentidos. Si se dan cuenta, Parménides está siendo más racionalista. En cambio, racionalista que confía en su razón, en su capacidad racional. En cambio, Heráclito también confía en su capacidad racional, es crítico, pero confía más en sus sentidos, porque dice que la realidad está en constante cambio. ¿Qué te dicen los sentidos? De que todo está en constante cambio. Pero Heráclito dice, si mis sentidos me engañan, ¿volvería a confiar en ellos? Obvio que no, como sujeto racional. Por lo tanto, si mis sentidos dicen de que la realidad cambia, ahora, si mis sentidos me engañan, entonces la realidad no cambia, pues, es todo lo contrario. La realidad es estática, está quieta. Perfecto, vamos entendiendo a Parménides. Parménides es un gran cuestionador de los sentidos. Por ejemplo, vamos a poner más ejemplos para que se me entienda esto. Imagina que usted está por la calle, encuentra una moneda de... por ejemplo, acá en Perú, los 2 soles, la moneda de 2 soles es muy parecida a la de 5 soles. Imaginemos que usted encuentra una moneda de 2 soles, solo que la moneda de 2 soles es más pequeñita, un poquito más pequeña, y la moneda de 5 soles es un poquito más gordita, más gruesa. Imaginemos que usted encuentra una moneda de 2 soles, pero usted piensa que es de 5 soles. Cuando la ve de lejos, se acerca, la levanta y no es de 5 soles, es de 2 soles. Sus sentidos le engañaron. Es más, va a la tienda a comprar algo y es falsa todavía. O sea, tus sentidos te engañaron nuevamente. O de repente, vamos a hablar un poco con el sonido, ¿no? De repente, y tú pasas por un lugar
y suena una música que tú reconoces y dices, esa música yo la conozco, me voy a acercar un poco más para escucharla un rato. Te acercas y no es la música que tú creías, es una música totalmente distinta, pero tiene un sonido similar a la que tú creías. ¿Tus sentidos te engañaron? Sí. Es por eso que Parménides no confiaba en sus sentidos, porque decían, si algo o alguien te ha engañado una vez, obvio que te va a engañar una segunda vez. Es por eso que Parménides decía, si los sentidos me dicen que la realidad cambia, no, la realidad es estática. La realidad no se mueve, es inmóvil, está quieta, es inmutable, así la va a llamar Parménides. La realidad es inmutable, o sea, no muta, no cambia. ¿Qué más? Mira, los sentidos, tal y como lo vemos, ¿qué nos dicen? De que en la realidad hay muchas cosas, nos dicen que hay muchas cosas. Los sentidos nos dicen que hay muchas cosas, o que hay una sola cosa. Los sentidos nos dicen que hay una multiplicidad de cosas. Pero como mis sentidos, dice Parménides, me engañan, en realidad no existen muchas cosas, existe una sola cosa. ¿Se dan cuenta cómo piensa Parménides? O sea, si mis sentidos me dicen que en la realidad hay muchas cosas, hay una multiplicidad de cosas, no, solamente tiene que existir una sola cosa. ¿Y qué es esa una única cosa que existe? El arjé. Y ese arjé para Parménides va a ser el ser. El ser es lo que existe, lo que es. Es por eso que van a escuchar en Parménides la frase, el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, para Parménides existe una sola cosa en la realidad, y esa una sola cosa que existe es el ser. El ser es y el no ser no es. Porque lo que es y lo que no es, no es. Parménides tiene un poema muy bonito que se titula El poema del ser. Si desean pueden buscarlo. No está completo porque no se han conservado todos los fragmentos, pero sí está gran parte de los fragmentos. Si desean pueden buscarlo. Ahí narra, no es lo mismo pensar y ser que es el ser y parecer. Realmente no se trata de hacer, sino de ser. Y menciona varias cosas muy bonitas. Por ejemplo, recuerdo una vez una experiencia, lo voy a contar. Por ejemplo, un alumno agarra y se acerca a su maestro y le dice, profesor, ¿qué puedo hacer para entender su curso? Profesor, ¿qué puedo hacer para ser un mejor estudiante? Profesor, ¿qué puedo hacer para practicar la clase y entenderla? Profesor, ¿qué puedo hacer para realmente comprender los aspectos que usted ha mencionado? Profesor, ¿qué puedo hacer? Y el profesor le dijo, no se trata de hacer, se trata de ser. O sea, no es algo que yo tengo que hacer, es algo que muchas veces me tiene que nacer de mí mismo. No se trata de hacer, sino se trata de ser tú. Bueno, eso es más o menos lo que va a plantear Parménides. Parménides va a decir que el ser es uno solo, como les dije antes. Porque lo único que existe es el ser es. El ser es uno solo, es inmutable, no cambia, es estático. O sea, Parménides está pensando en unidad, en uno solo. O sea, ¿y qué es el ser? O sea, eso ya es otro campo ya. Hay una disciplina filosófica que se va a encargar del estudio del ser, que es la ontología. Parménides es el inaugurador, se puede decir, de esta disciplina filosófica, el ser. Por ejemplo, la palabra ontos significa ser. La ontología es el estudio del ser. O sea, de lo que es. O sea, es impresionante lo que va a plantear Parménides. O sea, revolucionario. Pero, por ejemplo, Parménides va a tener un discípulo, se va a llamar Meliso de Samos. Meliso de Samos, por ejemplo, que pertenecía a la escuela de los Eleatas, va a plantear de que si pensamos al ser como unidad, como uno solo, no podemos pensarlo como una totalidad. Es decir, por ejemplo, yo soy un individuo. Un individuo es un conjunto de sistemas. Tengo sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema excretor, sistema linfático, sistema circulatorio, o sea, muchos sistemas. Ese sistema es un conjunto de órganos, ese órganos es un conjunto de tejidos, esos tejidos son un conjunto de células. O sea, soy un conjunto de algo. Pero al ser lo tenemos que pensar como la unidad. Es decir, no podemos pensar al ser como brazo, como un individuo. O bien lo pensamos como brazo, como cabeza, o sea, como una sola cosa, un solo aspecto. O sea, como la unidad. Nuestro cerebro tiene que reducirse, o sea, nuestro pensamiento tiene que reducirse para comprender al ser como un solo aspecto, no como una multiplicidad. Es decir, usar el razonamiento, la razón, como les comenté.
Eso es lo que va a plantear un poco Melisso de Samos. Esto ya es muy abstracto, entrar al campo ontológico del ser. Si desean pueden estudiar un poco más, o sea, como les digo, acá están los libros, esto es lo que... En el tomo 2 está lo de Parmenides, si quieren pueden investigar sobre la escuela Eleata. Por ejemplo, hay un Eleata más que es muy interesante, que se va a llamar Zenón de Elea. Zenón es un también discípulo de Parmenides. Él va a dar pruebas matemáticas de que el movimiento no existe. Así como lo oyen, va a dar pruebas. Una de ellas es la aporía de Aquiles y la tortuga, en la cual Aquiles nunca alcanza a la tortuga. ¿Quieren que se las comente? Así, rapidito. Hay más aporías, pero ya, les voy a comentar esa, que es la más conocida. Un poquito de geometría. No es tan difícil, no es tan difícil, muchachos, no se asusten. Un poquito de geometría para explicarles esto. Un poquito de geometría, ya. Miren, vamos a hacer esto. Por geometría, ¿qué ven acá? Un punto, ¿no? Por este punto, ¿cuántas rectas se pueden trazar? La respuesta es, por geometría, es un teorema, o sea, lo pueden investigar, no sé si desean en los libros de geometría. Por geometría, en un punto, ¿cuántas rectas se pueden trazar? Eso, infinitas rectas. Lo mismo, imaginemos de que yo tengo una recta. Por una recta, ¿cuántos puntos puedo trazar? Puedo trazar infinitos puntos. Ahora, con este razonamiento, si por una recta puedo trazar infinitos puntos y por un punto puedo trazar infinitas rectas, de manera matemática estoy hablando, no estoy hablando cosas de la realidad, de manera matemática. Imaginemos de que Aquiles, que es uno de los más rápidos de la cultura griega, de los griegos, va a hacer la carrera con una tortuga, que es uno de los animales más lentos, ¿no? Una carrera, ponle, de 10 metros. De esta carrera de 10 metros, que va a hacer Aquiles con la tortuga, Aquiles se comenta de que va a darle una ventaja a la tortuga. Va a darle una ventaja a la tortuga de 5 metros. O sea, miren, aquí está Aquiles 0 metros, aquí está la tortuga 5 metros, la ha dejado avanzar, y aquí está 10 metros. O sea, la meta, donde tienen que llegar. Por una recta, ¿cuánto le dije que cuántos puntos se pueden trazar? Infinitos puntos, ¿verdad? Y por un punto, ¿cuántas rectas se pueden trazar? Infinitas rectas, ¿verdad? Para que Aquiles llegue de acá a donde está la tortuga, tiene que ir infinitos puntos. 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6, miles, infinitos puntos. Por lo tanto, nunca alcanza la tortuga. Por lo tanto, la tortuga ganó la carrera. Y la tortuga siempre va a llevar una ventaja a Aquiles. Bueno, eso es de manera matemática. O sea, si desean lo pueden investigar. Hay más aporías, la aporía de la flecha que nunca cae. O sea, la flecha que se va a tirar al blanco y nunca llega. Pero bueno, y tampoco nunca cae. Pero bueno, hay más cosas. O sea, Zenón de Elea, si desean pueden investigar las paradojas, las aporías de Zenón. Eso es lo que plantean los eleatas. Hay más cosas, sí, pero bueno, eso es lo que plantean los eleatas. Vamos a... Hasta ahorita todos los filósofos que le he mencionado, les voy a mencionar uno más, que es Genófanes de Colofón. Algo más. Para el arge, para Parmenides es el ser y para Heráclito es el fuego. Ya. Su arge. Genófanes de Colofón simplemente va a recalcar de que el arge es la tierra. Es la tierra. Pero a Genófanes no se le recuerda tanto por eso, sino también Genófanes se le recuerda por ser uno... Se le podría considerar uno de los filósofos en los cuales va a cuestionar si la existencia de los dioses. Es decir, va a apostar por un ateísmo, por así decirlo. ¿Por qué? No un agnosticismo, porque un agnosticismo no le importa si existen los dioses. O sea, él no se mete en esos asuntos, simplemente él dice, no sé, no me importa. O sea, si existen los dioses es algo que yo no puedo saberlo. Pero Genófanes de Colofón va a apostar por un ateísmo. ¿Por qué? Le voy a comentar. Genófanes de Colofón es un filósofo que va a plantear que el arge es la tierra. Y ahora, ¿por qué va a plantear por un ateísmo? Mire, Genófanes se percata de que había un pueblito que se llamaba los etíopes. Y los etíopes eran de raza morena. Y hacían a sus dioses morenos. Y había otro pueblito que eran de piel blanca y hacían a sus dioses de color blanco. Y Genófanes se percata de que los dioses muchas veces tienen características humanas.
O sea, dibujaban a sus dioses así en mármol, o en sus dibujos, en sus representaciones artísticas los hacían con características humanas, con colores tal y como representaban su raza, su color de piel, ¿no? Es por ello que Xenófanes dice esta frase. Él se percata de que los etíopes dibujaban a sus dioses morenos, el otro pueblo blanco dibujaban a sus dioses blancos. O sea, realmente él decía esto: si los bueyes o leones pudieran hacer dioses, los harían como bueyes y leones. Así es. O sea que realmente los dioses que nosotros hacemos son muy humanos, muy humanos. O sea, tienen muchas características humanas. No podemos pensar a un dios desde otra perspectiva, simplemente lo pensamos desde la perspectiva humana. Eso es algo que más adelante lo va a decir un intelectual, Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene un libro que muy bueno, lo voy a comentar más adelante. Con Nietzsche, yo soy un especialista, se podría decir, en Nietzsche, porque es el filósofo que más he estudiado de todos los que le he comentado, así que en algunos momentos los voy a citar bastante. Nietzsche, por ejemplo, toca bastante el tema de la religión. Él dice que estas cuestiones que las pensamos como Dios, los ángeles, estas cuestiones, los extraterrestres, todas estas cuestiones metafísicas, estas cuestiones que parecen muchas veces espirituales, en el fondo no son más que cosas de humanos, estas cosas que parecen trascendentales, metafísicas, estas cosas teológicas, en el fondo no son más que cosas antropológicas, cosas del ser humano. A esto Nietzsche lo va a llamar, él tiene un libro que se llama Humano demasiado humano, en el que va a decir que todas estas cosas que creemos como teológicas simplemente son cosas de humanos demasiado humanos. Pero bueno, ya, si desean pueden leer el libro. Más adelante vamos a leer de Nietzsche. Pero eso es lo que va a plantear Xenófanes, de que de la existencia de los dioses la va a cuestionar, de que son simplemente una creación humana, de que realmente no es los dioses los que crean a los hombres, sino son los hombres quienes crean a los dioses. Es por eso que a Xenófanes se le recuerda bastante. Miren, todo lo que les he comentado hasta ahora, si se dan cuenta, los filósofos que les he comentado hasta ahora plantean de que el arjé es un solo elemento. A esa idea de que el arjé es un solo elemento se le va a conocer como filósofos monistas. Monistas, mono, un solo elemento. Estos filósofos monistas que plantean de que la realidad, surge a partir de un solo elemento, un arjé van a plantear solamente. Tales el agua, Anaximandro, el apeiro, Anaxímenes, el aire, Pitágoras el número, los números en general o el número, Parménides el ser, Heráclito el fuego y Xenófanes la tierra. Vamos a hablar ahora de filósofos pluralistas, porque van a decir de que el arjé no necesariamente tiene por qué ser un solo elemento, pueden ser más elementos. ¿Por qué tenemos que pensar un pensamiento tan reducido, de todo reducirlo a lo uno, ¿no? ¿Por qué el arjé no pueden ser 2 o 3 elementos, o 4? Faltan solamente 3 filósofos más para culminar lo que es el periodo cosmológico y explicar la clase del día de hoy. Así que presten mucha atención. Xenófanes, ¿qué es lo que Xenófanes ya murió con todo? Vamos a hablar de los filósofos pluralistas, dejamos de lado los filósofos monistas. Vamos a ver otro filósofo griego que se va a llamar Empédocles de Agrigento. ¿Qué es lo que va a plantear Empédocles? Miren, lo que va a plantear Empédocles, muy muy interesante, porque él va a decir de que la realidad y todo lo que conocemos va a surgir a partir de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. O sea, todo lo que existe en la realidad está compuesto de repente de otros elementos, sí, pero también tiene tierra, aire, agua, fuego. Para entender su pensamiento un poquito más a profundidad, vamos a explicar algunas cosas más. Todo tiene tierra, aire, agua y fuego, pero no todo lo tiene en las mismas proporciones, en la misma cantidad. Hay elementos o cosas en la realidad que tienen más tierra que agua, más agua que fuego, o más fuego que aire. Ejemplo, ¿quieren un ejemplo? Mira. Ya, vamos a poner este ejemplo. Un ejemplo bíblico, ¿no? Ya. Quien les habla también ha leído la Biblia, así que, conoce bastante de esto. Por ejemplo, en el Génesis se menciona de que cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro. Da el soplo, ¿no? El soplo de vida, lo crea del barro. El hombre es de polvo y a polvo volverá, se menciona. O sea, ¿qué está dando a entender si es que Dios crea al hombre del barro, del polvo? Lo está creando de elemento tierra.
Es por eso que si el hombre es creado de elemento tierra, necesita el agua para vivir, necesita del aire para respirar, necesita del fuego para calentarse, para tener una temperatura adecuada. Es decir, el hombre es creado de elemento tierra, sí, pero como carece de los demás elementos porque los tiene en pequeñas proporciones, los necesita para subsistir, para vivir. O sea, todo organismo vivo, todo objeto tiene estos 4 elementos, sí, pero en pequeña, algo tiene en diferentes proporciones. Ahora, ¿cómo es que estos elementos se unen o se separan? Dice Empédocles. A través de dos fuerzas motrices. Empédocles decía algo muy interesante, de que estas fuerzas, que las cuales él va a explicar, que unen y separan estos elementos, nunca, ni siquiera la ciencia, en un futuro venidero, va a poder tener poder sobre estas fuerzas. Estas fuerzas son el amor y el odio. El amor une, el amor cohesiona, fusiona, enlaza. En cambio, el odio separa, el odio disgrega, el odio rompe, ruptura. Esto es lo que decía Empédocles. A través de estas dos fuerzas es que todas las cosas de la realidad se forman. A través del amor y el odio. Y eso es algo que de repente yo les recomiendo, que no le va a tomar menos de 5 minutos. Lo pueden buscar en internet para hablar un poco de cómo es que la ciencia no ha podido controlar el poder del amor ni tampoco del odio. Pero vamos a hablar en este caso del amor. Les invito a leer la carta que Albert Einstein, sí, este físico famoso Albert Einstein, le deja a su hija. La pueden buscar en internet, le va a tomar menos de 5 minutos, la carta será una página nomás. Léanla, la carta que Albert Einstein le deja a su hija. Y ahí Albert Einstein les explica sobre esta fuerza motriz del amor. ¿Qué es? Les invito a que la lean para que puedan comprender un poco el pensamiento de Empédocles. Pero bueno, eso es lo que plantea Empédocles, un filósofo pluralista, que su arge vendrían a ser 4 elementos, que está a su vez tiene a través de 2 fuerzas motrices, el amor y el odio. El odio también llamado discordia en su tiempo. Un datito más si quieren de Empédocles, le agregué entonces. Se comenta de que Empédocles en aquel tiempo confiaban bastante en el oráculo griego, y Empédocles se les había dicho que el oráculo, de que era uno de los hombres más sabios de Grecia, uno de los más sabios, ¿no? Y bueno, Empédocles dijo de que no quería tener una muerte natural, y bueno, fue cerca a un volcán y decidió morir él mismo suicidándose, ¿no? Un poco de chismografía filosófica. Pero ahora, ¿cómo es que se sabe esto? Porque sus sandalias se han encontrado cerca a un volcán, ¿no? Pero de repente no se sabe de repente, ¿no? O sea, cómo es que realmente falleció, pero nunca encontraron el cuerpo o el cadáver de Empédocles. Pero bueno, vamos con otros 2 pensadores más para terminar. El siguiente intelectual que vamos a ver se va a llamar Anaxágoras de Clasímore. Anaxágoras, sí, estos nombres raros que tienen los filósofos. Hemos hablado de Anaximandro, Anaxímenes, ahora vamos a hablar de un tal Anaxágoras de Clasímore, que también es un filósofo pluralista, porque va a plantear de que el arge no es una sola cosa, sino múltiples cosas. Mira, vamos con Anaxágoras de esta manera. Anaxágoras se va a hacer esta pregunta, miren. ¿Ven mi mano? O de repente ustedes tienen un jardín en casa, un jardín en casa, un jardín con plantitas. ¿Saben qué es podar, por ejemplo? ¿No? Podar es como, por ejemplo, cortar algunas flores del jardín o cortar algunas plantas del jardín y ordenarlos sin que nuevamente crezcan de manera más ordenada. Anaxágoras hace esta pregunta: ¿por qué cuando yo podo las plantas del jardín, cuando yo podo el pasto del jardín, nuevamente vuelve a crecer pasto? ¿Por qué no crece una vaca? ¿Por qué no crece un ternero? ¿Por qué nuevamente vuelve a crecer pasto? ¿Por qué cuando se me rompe la uña del dedo, nuevamente me vuelve a crecer una uña? ¿Por qué? Y Anaxágoras va a llegar a la conclusión de que nosotros, así como el pasto tiene una semilla para que nuevamente vuelva a crecer el pasto, en realidad, bueno, el pasto crece nuevamente como pasto por un tejido conocido como el tejido meristemático o meristemo. Bueno, eso ya yo también explico biología, así que bueno, por eso también les hablo de esos temas histológicos. Pero bueno, el punto es que Anaxágoras se va a hacer esta pregunta: ¿por qué yo cuando me rompo la uña nuevamente me vuelve a crecer uña? Y voy a llegar a la conclusión de que es porque en nosotros tenemos implantado las semillas. ¿Por qué cuando me corto el cabello nuevamente me vuelve a crecer cabello? ¿Por qué no me crece una flor? Porque tengo en mí la semilla de cabello. O sea, realmente
Anaxágoras va a llegar a la conclusión de que toda la realidad está compuesto de semillas. Estas semillas reciben un nombre muy interesante. Se les va a llamar, bueno, en realidad Aristóteles la va a llamar homeomerías, que es un filósofo posterior. Aristóteles es un filósofo posterior que escribe sobre Anaxágoras. Plantea qué es lo que había dicho Anaxágoras, ¿no? Homeomerías las va a llamar estas semillas. Para Anaxágoras la realidad está compuesta de semillas. Y las semillas tienen un orden. Es por eso que cuando se me rompe una uña, nuevamente me vuelve a crecer una uña. ¿Por qué? Porque tengo en mí la semilla de uña, implantada la semilla de uña. Es así como pensaba Anaxágoras. Esas semillas se les llama homeomerías. O también algunos nombres le van a encontrar en algunos textos, si es que leen, espermaquias. La palabra espermatozoide, esperma significa semilla. Zoide, oide es parecido. Espermatozoide, ¿qué vendría a ser? Lo parecido a una semilla. O sea, espermaquias, eso significa como semillas. Esto es lo que da a entender. Homeomerías o espermaquias son estas semillas que dan origen a todo lo que conocemos en la realidad. Este es el arjé para Anaxágoras. Así es como pensaba Anaxágoras. Pero ahora estas semillas se unen de la nada, no hay fuerzas, nadie se interviene. Sí. Anaxágoras va a decir de que hay una fuerza ordenadora que la va a llamar el nous. G-N-O-U-S. Nous, así como oyen. ¿Qué es el nous? Según Anaxágoras, el nous es una inteligencia ordenadora. Una inteligencia ordenadora que va a clasificar las semillas, a caracterizarlas y a ordenar en el planeta y originar a la vida, ¿no? Pero sin embargo, no quiero que se confunda el nous como un dios, ¿eh? No quiero que se confunda eso. ¿Por qué? Vamos a hacer diferencias. Porque, aquí en Latinoamérica, o sea, y en otras culturas, o sea, la religión, o sea, nunca falta, o sea, y cuando pensamos en una inteligencia ordenadora, de repente un dios, no. El nous es una inteligencia ordenadora. Por ejemplo, el dios cristiano es un dios creador, él crea las cosas. Pero en cambio el nous, como inteligencia ordenadora, lo único que va a hacer, como su mismo nombre lo dice, perdón la redundancia, pero va a ordenar, clasificar, va a poner las cosas en su determinado lugar. Esas semillas, las va a ordenar. Es por ello que Anaxágoras planteaba de que hay una inteligencia ordenadora llamada el nous que se va a encargar de ordenar estas semillas, estas homeomerías. Y así es como el arjé para Anaxágoras vendrían a ser las semillas llamadas homeomerías, un filósofo pluralista. Vamos con el último filósofo, que este filósofo es grande, grande en el aspecto intelectual, que ustedes lo van a escuchar cuando vean química, ¿no? Yo también, enseño un poco de química, así que les voy a comentar Demócrito de Agdera, así se va a llamar el filósofo. Tenía un amigo que se llamaba Leucipo también. Pero Demócrito de Agdera. ¿Qué es lo que va a plantear Demócrito? Demócrito va a plantear que el arjé tiene que ser algo muy pequeño. ¿Por qué? Les voy a explicar, miren. Demócrito decía, si fraccionamos un objeto material o cualquier objeto material, lo fraccionamos, lo partimos, lo dividimos, hasta lo más pequeño que se pueda ver, hasta lo más diminuto, hasta de repente un grano de arena, hasta lo más chiquito, hasta lo más microscópico, lo más chiquito, lo más diminuto, el objeto o esa partícula material que va a quedar ya no se puede dividir más. A eso se le va a llamarlo sin división. Pero esa palabra en griego, sin división, que ya no se puede dividir más, se va a llamar átomo. Así es. Para Demócrito, el átomo es lo sin división, es la partícula más pequeña que existe en la materia. Y estas partículas, cuando se enlazan con las demás, da origen a todo lo que conocemos en la realidad. Por lo tanto, el arjé para Demócrito vendrían a ser los átomos. Sí, los átomos. Por ejemplo, más adelante, de repente en química habrán escuchado sobre la teoría atómica, ¿no? La propuso un tal Demócrito. Demócrito es el que propone la teoría atómica, en alguna medida.
No de repente desde el punto de vista científico como la conocemos, pero Demócrito es el que habla de los átomos. O sea, estamos hablando un poco de química también. Bueno, solo que en el caso de la teoría atómica se va a analizar, ¿no? Es un poco sobre los postulados, los modelos atómicos de Dalton, y los demás científicos. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Vamos a entender de que para Demócrito su arjé vendrían a ser los átomos. Sin embargo, ¿cómo es que estos átomos se unen? ¿Los átomos están en toda la realidad, en la totalidad de la realidad tal y como la conocemos? No. Tiene que haber un espacio, un vacío, para que, como decía, ¿no? Como dice la química, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Esta es una propiedad de la materia, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. O sea, ¿por qué? Porque realmente hay un espacio, tiene que haber un espacio. Y este espacio se le conoce como el vacío. Por así decirlo, si lo vemos desde el punto de vista de los eleatas, como por ejemplo Parménides, los átomos vendrían a ser el ser, lo que es, y el vacío vendría a ser lo que no es, el no ser. Y bueno, para Demócrito, el arjé vendrían a ser los átomos, lo que es. Si dividimos dividimos la materia hasta la partícula más pequeña que puede conservar sus propiedades, es el átomo. Hoy en día, bueno, la ciencia ha demostrado que no se habla de quarks, hay otras teorías, la teoría de cuerdas y otras cosas más, pero bueno. Algo más, va a haber algunos intelectuales que refuten esta teoría del átomo, de que el átomo no existe. Uno de ellos va a ser Aristóteles, que Aristóteles es uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos. Me atrevería a decir que esto sí es opinión personal, pero el filósofo griego más grande, o sea, de todos los griegos, si hay un filósofo que realmente admiro es Aristóteles. Esto sí es opinión personal, pero bueno. ¿Qué es lo que va a plantear Aristóteles? Por ejemplo, mira, él va a decir de que los átomos no existen. Es por eso que a Demócrito no se le va a creer, no se le va a seguir esta teoría del átomo, ¿no? No se va a intentar comprender qué es el átomo, o sea, más allá de eso, cuáles son sus propiedades y todo ello, hasta mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque Aristóteles no creía en el átomo. Porque Aristóteles decía, pensar en el átomo es pensar de una manera muy limitada, y el filósofo siempre va más allá de eso. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y causas, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿A qué me refiero con esto? Mira, Aristóteles va a negar la existencia del átomo, va a refutar a Demócrito. ¿Por qué? Porque decía de que si nosotros, o sea, nos trasladamos a ese mundo microscópico, ese mundo pequeño del átomo, vamos a poder seguir dividiendo el átomo así, a más partes, así, y más pequeños. Solo que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva macroscópica, así como desde nuestro tamaño que tenemos. Pero, por ejemplo, si nosotros fuéramos una hormiga, nosotros seríamos unos gigantes para ellos. O sea, realmente lo vemos desde la perspectiva del ser humano. Pero si nosotros nos trasladáramos a ese mundo microscópico, se podría disgregar a más pequeño el átomo. Y Aristóteles decía que es una manera muy limitada, por lo tanto, de pensar de que el átomo no se puede dividir. Por lo tanto, el átomo no existe. Pero bueno, eso es todo. Los filósofos presocráticos o filósofos del periodo cosmológico. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan. Y bueno, ya saben, la referencia bibliográfica es estos dos libros que son de la editorial Gredos, muy bueno. Los filósofos presocráticos, son solamente 2 tomos. Si desean pueden leer para profundizar el tema. Eso es todo. El primer periodo hemos visto, el periodo cosmológico de la filosofía antigua.